Tenemos una meta y un premio que hemos de alcanzar, aunque haya tropiezos. No dudemos, vamos a lograr, si es largo el camino. No pienses en desmayar, recuerda tu meta. Con el Señor tú podrás alcanzar. Ponte en fe, levanta tus ojos, pues Cristo es vencedor. Cuenta tus pasos, ya estás por llegar. Siempre recuerda que solo no estás. No habrá montaña tan alta que no puedas escalar. Tú podrás con Dios caminar. Él te da fuerzas para continuar. Si te sientes que no puedes más, recuerda, Él te ayudará. Confía, ya no dudes más. Él extiende sus brazos y te ayudará. No hay nada imposible. Con Dios todo tú vencerás, y cuando aparezca el premio tú obtendrás. No bajes tus brazos. Si caes, vuelve a levantarte. No mires lo pasado, sino mira lo que hay más allá. Ponte en fe, levanta tus ojos, pues Cristo es vencedor. Cuenta tus pasos, ya estás por llegar. Siempre recuerda que solo no estás. No habrá montaña tan alta que no puedas escalar. Tú podrás con Dios caminar. Él te da fuerzas para continuar. Si te sientes que no puedes más, recuerda, Él te ayudará. Confía, ya no dudes más. Él extiende sus brazos y te ayudará. No habrá montaña tan alta que no puedas escalar. Tú podrás con Dios caminar. Él te da fuerzas para continuar. Si
tú vienes por mí. Hoy, muy pronto será. Oí que lista está tu esposa que has de llevar. En la gracia aprendí. Que el Señor les bendiga, hermanos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo damos comienzo a nuestro programa. Vamos a escuchar una alabanza y luego vamos a compartir una porción de la Escritura. Crecerá en mi interior si descanso. Vendrá la lluvia y la nieve desciende, que riega la tierra y la hace germinar. Produce su fruto aunque pacientemente hay que esperar. Así tu palabra en mí obrando está. Tu palabra de gracia dada en el poder del Espíritu Santo. Ella me hará llegar a la imagen perfecta del Hijo de Dios. No hay otro mensaje que tenga poder para transformación, tan solo tu palabra de verdad. Palabra de vida y fiel eficacia. Solo en tu presencia yo puedo encontrar. Rindiéndome a ella yo sé que seguro he de alcanzar la imagen perfecta de Cristo al final. Tu palabra de gracia dada en el poder del Espíritu Santo. Ella me hará llegar a la imagen perfecta del Hijo de Dios. No hay otro mensaje que tenga poder para transformación, tan solo tu palabra de verdad. Tu palabra de gracia dada en el poder del Espíritu Santo. Ella me hará llegar a la imagen perfecta del Hijo de Dios. No hay otro mensaje que tenga poder para transformación, tan solo tu palabra de verdad. Tan solo tu palabra de verdad. En el nombre de Jesús volvemos ya a los últimos versículos del capítulo 4 de Efesios 30, capítulo 4, versículo 30 al 32.
Y dice así: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sé benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. Bueno, acá habíamos visto ya algunas cosas que contrictan al Espíritu Santo. ¿Qué es la palabra contrictar? Significa entristecer y a ponerse a un costado. Eso significa, está entristecido por causa de nuestra incredulidad y de nuestra desobediencia. Pero si nos rendimos y rendimos nuestra boca al hablar de la nueva creación, andamos cómodos con realmente el Espíritu Santo. Pero el hablar carnal, es cómodo para la vieja creación. Y andamos como el mundo, hablamos como el mundo, vivimos como el mundo. Por eso dice el verso 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Quítense, dice. No dice si pueden, quítense. Y trate, vamos a decir, de ir al Señor. Y bueno, primero como madre de todo viene la amargura. Ella es la madre de todas esas cosas. Y ella estorba, significa obstáculo. Obstáculo. Es un obstáculo que molesta y perturba. Y así es la raíz de amargura. Hebreos capítulo 12, el verso 15. Epístola a los Hebreos. Una persona que está en amargura, y bueno, siempre está destilando esa amargura. Y dice así, mirad bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, dice, que brotando alguna raíz de amargura os se estorbe, y por ellas muchos sean contaminados. Bueno, esto sí puede llegar a contaminar al santo. ¿Y por qué? La vez pasada decíamos porque va un hermano y comienza a quejarse. Y por ahí el otro también vio algo en su otro hermano. Y comienza también a decir, sí, pero a mí así, así. Y al final los dos salen enojados con el hermano. Y bueno, y esa es la raíz de amargura que estorba, perturba y molesta al santo, no le deja adelantar. Primero la raíz de amargura busca que otro le apruebe. Y cuenta uno y cuenta otro y por allí sale otro y dice, a mí también me hizo. Y así sigue corriendo y contaminando a muchos. Y si estaban enojados, ahora están mucho más enojados. Y eso es lo que realmente no tenemos que hacer. Mejor es hablar de la palabra de Dios. Pero el verso 14, como si tuviera que estar después de esto, de Hebreos 12, dice, seguid la paz con todo, dice, y la santidad, dice, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. Bueno, seguid la paz con todo. ¿Cómo no le va a ver? No le va a ver, no le va a poder contemplar de cerca como su amado, como su amado. No significa que usted, bueno, como a veces éramos enseñados, va a ir al infierno, ¿no? Pero está diciendo que no va a verle de cerca. Va a estar alejado. Y fíjese lo que dice el verso 26
de Efesios capítulo 4 y verso 26. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No se ponga el sol sobre tu ira, sobre tu enojo. Eso es lo que significa enojo. Ira, enfurecer, grito, indignación, pérdida de control, amargura. Y todo este combo trae una maledicencia. ¿Por qué? Porque comienzan las malas palabras y se abre el grifo. Y el Espíritu Santo está en cada uno de nosotros. Y el Espíritu Santo está allí. No es lo que Él quisiera hablar. No es lo que Él quisiera decir. Pero el Espíritu Santo allí está contrictándose. Se contricta. Por causa de las malas palabras. También por causa del chisme. Mientras nosotros hablamos. Y le decimos al otro, pero mira que te cuento a vos en secreto. Pero no olvidamos que tenemos el Espíritu Santo. Y la vida de Cristo está en nosotros. Y ya no somos dos, somos tres. Y el Señor está escuchando. Está escuchando todos los chismes. También los cuentos eróticos con doble sentido. A veces pensamos que nadie nos escucha. Pensamos que nadie nos escucha y andamos por ahí en vez de hablar la palabra de Dios. Mira, y andar cantando en nuestro corazón, como dice. No, andamos por ahí hablando cosas que no corresponden. Vamos a ir un poquito a Colosenses, capítulo 3 y el verso 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Fíjense, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No os mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos. Habiéndoos despojado. El Señor acá nos da la manera. No decimos que el creyente o el santo va a aceptar al Señor, pero tiene que llegar a algún momento que cuando está hablando, tiene que recordar y va a callar y se va a avergonzar a sí mismo. ¿Por qué? Porque va a decir, mirá lo que estoy diciendo, mirá lo que porque el Espíritu Santo le va a traer un versículo a su memoria. Vamos a ver un poquito el capítulo 5, y dice el verso 4 y el verso 7. Dice, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracia. Fíjese, hermano, dice antes bien, dice con acción de gracia. Y el verso 7 dice, no seáis pues partícipe con ellos. Es un verso muy cortito. A veces no decimos esto, pero demasiado nos juntamos con gente que cuenta cuentos obscenos o habla cosas obscenas, y bueno, y estamos junto a ellos y nos empezamos a reír y como que le festejamos también, festejamos la tontera que hablan, y esto no nos edifica. Y usted va a decir que legalista se está volviendo la hermana, que realmente que santulona, pero la Biblia dice así, hermano, y no podemos dejar de creer lo que dice la palabra. Y el verso 8 dice, vamos a leer el 7, no sea después partícipe con ellos. Y el verso 8, fíjese, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijo de luz, andad
como hijo de luz. Hermano, que realmente podamos ser despertados. Que podamos ser despertados realmente. Estamos en los últimos tiempos. Y fíjense lo que dice en el capítulo 5, el verso 15 y 16. Mirad, dice. Cuando dice mirad, hay una coma. Y es como detenete. Detenete y presta atención. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no seáis insensatos, o sea, tontos, locos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Hermano, el apóstol Pablo fue bien duro corrigiendo para que realmente la nueva creación pueda mostrarse en el santo. Y como dije, al contrario, debe morar en abundancia la palabra. La palabra debe abundar. Hay hermanos que usted le habla y un ratito le habla de algo, pero enseguida va a la palabra. Y a veces parece que hay hermanos que somos aburridos, porque todos lo llevamos a la palabra. Y no hay personas que no les gusta hablar con un hermano que todo le lleva a la palabra. Pero dice, con este hermano no puedo hablar, dice, porque todo me lo lleva a la Biblia. Y así debe ser, fíjense lo que nos dice Colosenses, capítulo 3, el libro de Colosenses. Cómo Colosenses se ajusta a casi todas las epístolas, a casi todas las epístolas. Y fíjese lo que dice en el verso 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿En quién? En nosotros, hermano, en cada uno, enseñándoos y exhortándoos uno a otro en toda sabiduría. Fíjese, en toda sabiduría. ¿Y dónde está la sabiduría? En la palabra de Dios. Usted, si vive hablando de la palabra, usted va a ser una persona sabia. Va a ser una persona sabia. Por eso dice, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y hay algo, dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor. Cantando con gracia, dice, en vuestros corazones, una canción, una alabanza que sale del mismo corazón agradecido al Señor, dice, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Hermano, qué lindo. A veces, en vez de estar realmente hablando las tonteras que habíamos hace un rato visto, podemos decir, bueno, vamos a juntarnos y vamos a cantar. Vamos a cantar y vamos a orar. O si no, vamos a cantar. Y realmente, hermano, cuando leía esto, me hacía acordar algo, hace muchos años, pero muchos años. En aquel tiempo se usaba el Winco, y mis padres ponían, y toda la cuadra escuchaba, y realmente todos sabían que éramos cristianos evangélicos. Y cuando no lo hacían, por ahí a la noche estábamos, porque yo vivía al lado, y sabe una cosa, por ahí le escuchaba a mi mamá y a mi papá con su guitarra, él rascaba nomás la guitarra, pero cantaban, y mayormente cantaban al Señor ese himno que habla de la cruz. Y a veces cuando lo escucho, hermano, me hace acordar, lo cantaban juntos,
lo cantaban juntos. Hermano, y eso es lo que tenemos que hacer. Juntarnos como familias y alabar al Señor. A veces estamos todos separados por no alabar al Señor. No nos gusta mucho cantar. Y tenemos que cantar fuerte. Recuerde lo que pasó. Si bien yo no he tomado esa cita, pero dice allá en los Hechos, dice que cuando Pablo y Silas estuvieron presos y estuvieron allí todos moreteados, todos golpeados, dice que ellos cantaban himnos al Señor. La alabanza, hermano, cuántas veces rompe cuántas cosas. ¿Por qué? Porque la alabanza echa fuera todos los espíritus que andan en el aire. Y allí el Señor obra y se manifiesta. Al menos yo me crié en una casa donde, bueno, había problemas, no voy a decir era especial. Pero hermano, también nos juntábamos varios hermanos a cantar y a orar y íbamos a la casa de otros hermanos. Y allí es que yo a los 9 años fui llenada con el Espíritu Santo, hermano. En mi casa se cantaba al Señor, se cantaba al Señor. Y como le digo, el himno que recién me había olvidado es Rostro Divino Ensangrentado. Se cantaba fuerte mi mamá y mi papá. Y yo me unía a ellos. Y cantábamos al Señor. Y cuántos otros himnos, hermanos. Hoy en día nos juntamos a cantar. Y parece que en la casa no queremos cantar. Y si cantamos, cantamos despacito. Que ni apenas abrimos la boca. No, hay que cantarle al Señor, dice la palabra de Cristo, dice Colosenses 3:16, more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos uno a otro, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y el verso 17 dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjese, la alabanza, hermano, me decía una hermana, una de mis cuñadas, me decía cuando yo era muy joven, ella me decía cuando te sentís un poco desanimada o así, poné alabanza, comprate esos discos que tiene tu mamá, y cantá, ponete a cantar, Siempre me acuerdo el consejo. Y así hacía. ¿Por qué? Porque si por ahí hay un mal pensamiento y usted está escuchando alabanza y por ahí usted ya se enganchó y empezó a cantar al Señor. Empezó a alabar al Señor. Y ahí se va toda tristeza. Se va hasta el dolor, a veces estamos doloridos. Y empezamos a cantar y a alabar al Señor. Y ahí parece que hasta el dolor se calma, hermano. Sí, se calma, no es que parece, se calma. ¿Por qué? Porque ahí está el Señor gozándose, recibiendo la alabanza. Dice que la alabanza es el alimento del Padre y del Hijo. Es la alabanza. Nosotros le estamos alimentando a ellos con la alabanza. Y eso es lo que se ha dejado en este tiempo. Se ha dejado mucho en este tiempo. Hoy mayormente la familia no está junta. La familia mayormente se reúne alrededor de un cajón, antes era. Ahora es una pantalla. Y no canta más. No hay familia que canten. Antes pasaban familias y cantaban y alababan el nombre del Señor. Hoy ya no. ¿Para qué? Parece que cantar perdemos el tiempo. Y no, hermano, la alabanza es la que prepara el lugar para luego compartir un versículo. Y usted canta al Señor, canta varios coros, varios himnos, y después abre la palabra. Y comparte un versículo. Y eso es lo que nos manda
el Señor. Eso es lo que nos manda, hermano. No, pero a veces perdemos el tiempo hablando de este y hablando del otro, cosa que no edifica, no edifica. Y dice antes, dice, sé benigno, dice el verso 32, dice, unos con otros, misericordiosos, dice, misericordiosos. Ven, bueno, seguimos viendo, dice, esto es para nosotros, hermano, y sobre todas estas cosas, dice. Y vamos a ver qué nos dice el apóstol Pedro. Pues este es el hablar de la nueva creación. La nueva creación le gusta la alabanza, le gusta la palabra, le gusta todo esto. Vamos a ver 1 Pedro capítulo 4 y el versículo 10. Fíjese, dice, cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjese lo que dice el apóstol Pedro. Él está dando un consejo, cada uno según el don. A veces el don lo tenemos solamente en el lugar de la congregación. Allí vamos, claro, hay muchos que nos ven, pero ahí es porque no estamos cantando para el Señor, estamos cantando para el que nos escucha. Y es lindo escuchar una canción bien acorde, pero sabe, hermano, que nosotros tenemos que cantarle al Señor, porque Él es el alimento que recibe, es para Él, la alabanza es para Él. Y dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Hermano, ¿cuántas veces, cuántos se han salvado? Que han pasado por un hogar, por un lugar, hermano, y allí han escuchado una canción. Han escuchado una canción y el Espíritu Santo les ha tocado, y han venido y han golpeado las manos, y han preguntado, ¿aquí qué son? Y ahí usted puede sacar su Biblia y decirle, somos cristianos evangélicos, hijos de Dios, y predicarle del poder de Dios. Si alguno ministra, dice, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque la gloria es para el Señor. Antes, desde chico, hermano, nos enseñaban en los hogares. Hay un hermano que tiene una nena y él toca la guitarra y él pone allí en el celular, en un grupo, y ella alaba al Señor, una nena. Y así tenemos que enseñar a nuestros niños. Usted, mamá joven, enséñele a sus niños a cantar y alabarle al Señor desde pequeño, para que ellos también alaben. Va junto la alabanza, la adoración y la lectura de la palabra. Porque el niño, si usted lo sienta una hora, no le va a entender. Pero si usted le enseña las tres cosas, la oración, la alabanza y la lectura de la palabra de Dios, el niño va a ir captando. Y dice que lo que le enseñamos al niño, aun cuando fuere viejo, no se olvidará de ello. No se olvidará de ello. Hermano, el Señor nos ayude realmente a ocupar nuestro tiempo en estas cosas.
Dice el verso 32 nuevamente, dice, antes sé benigno, significa afable, piadoso, moderado, templado, indulgente. A veces, hermano, no tenemos indulgencia con alguien que nos hizo algo. ¿Por qué? Porque estamos cargados de raíz de amargura. Entonces no somos indulgentes, no llegamos, indulgentes los unos con los otros, misericordioso, significa que se conduele, se compadece de las desgracias ajenas, y dice perdonando, dice, unos a otros. El perdón significa remisión de una pena a cumplir o deuda o injuria. Eso es ser también indulgente, renunciar a un derecho o un beneficio. Y sabe una cosa, que hay alguien que renunció a todos sus derechos, a todos sus derechos. ¿Por qué? Porque nos amó de tal manera, hermano. ¿Sí? Él podía haberle dicho al Padre, yo soy tu hijo, Padre. ¿Y cómo me vas a mandar allá? Donde todos me van a criticar, donde no tengo ni una piedra para apoyar mi cabeza, siendo que soy el dueño de toda la humanidad, el creador de toda la humanidad. Y a veces nosotros somos tan orgullosos y pedantes, no creemos tanto, nadie nos puede tocar. ¿Por qué? Porque todavía no hemos mirado al Calvario y reconocido el sacrificio glorioso de nuestro Señor. Hermano, a veces cuando ese espíritu entra en nosotros, tenemos que pedir al Señor ser librado de ellos. Porque a todos en nuestra carne está eso. Pero tenemos que recordar, hermano, tenemos que recordar que el Creador de los cielos y de la tierra, Él vino y vivió como el peor de los reos aquí en la tierra. Nadie le tenía en cuenta, todos se le burlaban, pero Él anduvo igual haciendo bienes, sanando enfermos, y no dejó, fue a la cruz para que usted y yo fuésemos libres, para que usted y yo gocemos de una salvación eterna. Y no contento con eso, aún después nos ofreció un reino, un reinado. Nos abrió el camino a poder ser la esposa de Cristo. Nosotros que en otro tiempo andábamos como los otros impíos, sin Dios y sin esperanza. Nos dio una esperanza gloriosa, hermano. Nos dio una esperanza que realmente nosotros y a veces no lo valoramos. No esperábamos esto. No esperábamos. Estábamos allí tirados en el muladar. Recuerde cuando el hermano hace poco estaba dando el estudio de Nehemías y estaba a la puerta del muladar. Y esa puerta es donde entraba toda la basura y donde allí estaban tirados los desechos. Y usted y yo éramos un desecho, pero por la gracia y la misericordia de Dios, Él un día nos levantó y nos sentó en silla de príncipe. Entonces, hermano, nosotros le debemos a Él gloria, honra. Le debemos alabanza, le debemos todo lo que a Él le agrada, hermano. Le debemos a Él. Pero no ya por nuestros pecados, no lo hacemos por nuestros pecados, sino en agradecimiento. Nosotros tenemos que tener un corazón agradecido. Y si no todavía, hermano, no hemos entendido. No hemos entendido, hermano, el sacrificio glorioso de la cruz. A veces nos fundimos en nuestro orgullo, olvidando, hermano. Y vamos a leer un versículo muy conocido que relata lo que el Señor hizo por cada uno de nosotros. Por cada uno de nosotros. En el Evangelio de Juan. El corazón de la Biblia. Ese versículo que es el corazón de la Biblia. Dice
porque el verso capítulo 3 y el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, como nos amó, hermano, a nosotros, hermano, que éramos rebeldes, por naturaleza éramos rebeldes, ¿eh? Nos amó, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más, tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Fíjese, hermano, Él le mandó, Él no nos mandó como antes había puesto allá en la ley, cómo debía ofrecerse el corderito. Y muchos pícaros de aquel tiempo dice que traían lo cojo, lo perniquebrado y cuantas cosas. No, Él no nos mandó un hijo ciego, no nos mandó un hijo que era manco, no nos mandó algo, Él nos mandó lo mejor de lo mejor que tenía a su lado, hermano, su Hijo amado Jesucristo. ¿Y para qué? Para que Él subiera a la cruz por usted y por mí, por usted y por mí, hermano. Por cada uno de nosotros. Y encima, hermano, había un espíritu allí que se presentó y le decía: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. ¿Y qué hubiera pasado, hermano? Si él se hubiera bajado, si hubiera tenido el orgullo que tenemos nosotros hoy. Un hermano viene o alguien viene y nos ofende y nos dice cosas y se nos burla. Y somos capaces de levantarnos y pegarles. Y no le queremos ver más ni escuchar hablar de esa persona. El Señor tenía que haber hecho lo mismo con nosotros. Pero Él no lo hizo, hermano. Dice que nos amó de tal manera. De tal manera. Es una palabra, hermano, que no hay explicación para esa palabra, para esas dos frases. De tal manera. De tal manera, hermano, cómo nos amó Dios, cómo Dios no pudo amar a esos hermosos pajarillos, esas flores. No, nos amó a nosotros, rebeldes, contumaces, para hacer una obra primorosa y un día presentar al lado de su Hijo Jesucristo. Así nos amó, hermano. Pero tuvo que dar a su Hijo lo que más quería. ¿Daría a usted por alguien que no quiere a uno de sus hijos? Seguro que no. Pero Él nos amó. Él nos amó. Y dice, hay un versículo, dice, y el amor de Dios se ha derramado en sus corazones. Este amor tiene que ser derramado en nosotros. Aquel que más nos ofende, aquel que más nos persigue, aquel que más nos critica, aquel que menos nos quiere, a ese más le tenemos que amar. Pero nosotros somos intocables. No, a mí no me la hace. Pero Dios nos dio a su Hijo. Y aún así lo despreciamos. Y aún así lo desechamos. Hermano, que el Espíritu Santo puede estar tocando nuestros corazones y pueda estar obrando, hermanos, y hacernos entender cuando viene alguien, ya sea un hermano o ya sea un impío, poder amarle. ¿Por qué? Porque dice su palabra, Dios es amor. Dios es amor. Y si nosotros, hermanos, predicamos la gracia, esa gracia se tiene que derramar en nuestros labios, como dice Salmo 45, la gracia se derramó en sus labios. No, nosotros enseguida nos queremos defender, nos queremos realmente
obrar por nuestra cuenta, que el Señor nos ayude. Por eso que este capítulo, el capítulo 4 de Efesios termina así. Dice, antes dice, sed benignos unos con otros. Benigno, una persona muy buena, una persona muy paciente. Dice unos con otros. No dice solamente, a veces decimos, no, pero él es creyente y ya lo hace de rebelde. Y sí. Pero ¿sabe una cosa? Todavía Cristo no está desarrollado en él. Pero si usted entiende, y si usted, hermano, dice que él ha entendido el mensaje de la gracia, debe amar a su hermano. Debe tener gracia para con su hermano como Cristo la tuvo para nosotros. Porque dice, hay un versículo, dice que seremos semejante a Él. Y acá hay otro versículo que vamos a leer en el próximo capítulo. Dice que hasta que todos lleguemos a la estatura de Dios. No, ya lo leímos en el capítulo 4, en el versículo 13. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la gracia derramada en su corazón. Si no, había un hermano que decía, somos meros pretendientes. Y sigue perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, no en el hombre. Hermano, en el hombre no hay perdón, pero en Cristo le perdonamos y le podemos encontrar al hermano y le podemos abrazar. Y cuando nos enteramos que está pasando por un momento difícil, nos decimos, y por algo será. No, vamos a llamar y nos vamos a ocupar los unos de los otros. Hermano, ¿cómo estás? Estoy orando por ti. Y sabe, hermano, cuánto aliento. Sabe, hermano, cuánto aliento. Hermano querido, estoy orando por ti. Estoy orando por ti. Que el Señor te sane, que el Señor te ayude, que el Señor esté contigo. No, nosotros, y por algo será. Por algo será. Y a veces todavía le juzgamos, hermano. Que el Señor nos ayude a no ser así, porque dice que tenemos que ser semejantes a Él. Vamos a leer algunos versículos, todavía nos queda un poco de tiempo. Y fíjese el apóstol Pablo. Estos versículos dan la conclusión, o sea, terminan el capítulo anterior. Dice, sé pues imitadores de Dios, como hijos amados. Capítulo 5, versos 1 y 2. Sed, pues, dice, imitadores de Dios, como hijos amados, y andad en amor como Cristo también nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Parece que no va a terminar el tema que estábamos teniendo. Parece que el Espíritu Santo demasiado nos repite. ¿Y sabe por qué? El apóstol Pablo decía, yo no me canso de repetir las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Fíjense, sé pues imitadores. Nosotros a veces queremos imitar otra cosa, y queremos imitar cosas que no corresponden. Y dan estos dos versículos están en pareja o triples a los anteriores. Y es ser seguido. ¿Y para qué? Para no andar en tinieblas. Hermano, si usted sigue a hombre, usted va a tropezar. Si usted le imita al hombre, va a tropezar. Pero fíjese lo que Pablo le dice acá. Dice el verso 1, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, como hijos amados. A veces entramos en la libertad del santo, A veces entramos en la libertad del santo y decimos, si no habla como hablo yo, o si no dice lo que yo digo, o si no vive como yo digo, o como yo enseño.
lo desechamos. Y así quisieron hacer los discípulos. Quisieron entrar en la libertad de Juan el Bautista. Y vamos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 9, al Evangelio de Lucas. Hermano, cada uno, hasta donde entendió, lo va a hacer. Hasta donde entendió va a hacer. Y Dios es el que va a ir haciendo la obra, no nosotros. A veces demasiado queremos hacer la obra nosotros. Y lo único que hacemos es lastimar, hermano. Lastimar. Y no debe ser así. Evangelio de Juan. El libro de Lucas, perdón. Capítulo 9, el verso 49 y el 50. Y a veces hacemos así, hermano. Dice, entonces respondiendo Juan, ya no Juan el Bautista, sino el discípulo amado. Fíjese lo que le dice. Dijo, maestro, hemos visto a uno que echaban fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Por qué no sigue con nosotros? Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. A veces, hermano, si no se congrega conmigo, no le escuche, no le hable, no le mire, y nos encontramos por ahí, y no parecemos hermanos. Hermano, qué triste llegar realmente a ese punto. Qué triste llegar a ese punto. Hermano, que el Señor nos ayude a no ser así. Realmente a entender y realmente mezquinar la obra de Dios, hermano. Mezquinar la obra de Dios. Realmente que el Señor, hermano, nos muestre esto. Y dice que ellos fueron y ellos ya se creían saber todo y se la mandaron y fueron y le prohibieron. Hermano, a libertad fuimos llamados. A libertad fuimos llamados. Y fíjese lo que el apóstol Pablo nos dice en el libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Y el verso 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y acá viene algo que no queremos hacer, sino servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. No, a mí si no me paga yo no hago. Y aquel no porque es de tal congregación, y aquel otro no porque es de otra congregación. Acá no dice eso, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fíjese lo que nos dice la palabra, hermano. Fíjese lo que nos dice la palabra. Y el verso 1 del capítulo 5. Dice, estáis pues firme, dice, en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Fíjese, el Señor nos hizo libre. ¿Para qué? Para estar firme en la libertad y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Fíjese, fíjese, a veces, hermano, realmente estamos bajo un yugo de esclavitud y que nosotros mismos nos formamos. Nosotros mismos nos formamos y no podemos ayudar. Yo me acuerdo hace muchos años, había un hermano que tenía a su mamá con una enfermedad terminal y yo me congregaba en un lugar. Y un día llegué un poquito más tarde al servicio de donde estábamos con las hermanas. Y le comenté, y luego el hermano me dijo, hermana, yo entiendo su
su vocación, su trabajo. Pero ella no pertenece acá. Y yo le contesté, pero es del pueblo de Dios. Es del pueblo de Dios. Hermano, tenemos que entender eso. Y servirnos los unos a los otros por amor. Por amor. Así como Cristo nos amó. Eso es cuando la gracia se derrama en nosotros, hermano. Y dice el verso 2, dice, y andad, dice, en amor, dice, andad en amor. Y también el verso 1, dice, sé pues imitadores de Dios como hijo amado. Para poder imitar a alguien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos para imitar a alguien? Y tenemos que observarle bien, sin olvidar lo que hace, para hacer nosotros lo mismo. Dice, sed imitadores de Dios. Y usted me va a decir, hermana Carmen, ¿qué está diciendo usted? ¿Cómo voy a imitar a Dios? Y leyendo su palabra. Acá tenemos la manera, la delicadeza, todo lo que nuestro Dios es. Y leyendo su palabra, enterándonos de cómo Él quiere que seamos. Por su palabra, hermano. A veces, hermano, realmente queremos imitar a otros, pero no queremos imitar a Dios. Con razón, hermano, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 11. 1 Corintios, capítulo 11. Vamos a leer versículos conocidos. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Fíjese, mírame, dice, pero yo le imito a Cristo, dice. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero, ¿qué tenemos que imitar? Hermanos, si atendemos, vamos a imitar a los fieles, como ellos han imitado al Señor, hermano. Como ellos han imitado al Señor. 1 de Tesalonicenses, vamos a ver. 1 de Tesalonicenses, vamos a ver un poquito. El capítulo 1. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1. Fíjese a estos santos. Fíjese lo que el apóstol Pablo declara de ellos. Él no declara otra cosa que no está de acuerdo a la palabra. El verso 5 y el 6 dice, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos tiernos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Y podemos leer un verso más. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Hermano, fíjese lo que ellos imitaron, hermano. ¿En qué debemos imitar en cuanto a la fe? En cuanto a los sufrimientos, en todo lo que complete la vida espiritual.
A veces queremos imitar. ¿Y qué queremos imitar? Las formas naturales, la manera de hablar, la manera que se para, la manera en que se viste. Y así, hermano, esto no es bueno. Debemos imitar la fe. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 15 al 17. Dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Pero aquellos que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y por último el apóstol le dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Eso debemos imitar, hermanos. Eso debemos imitar. A veces nos ponemos a imitar cómo usa los trajes el hermano o los vestidos la hermana. Pero no imitamos la fe. Hermano, imita su fe, dice. Imita su fe. Y lo que así se conduce. Haciendo esto llegaremos a ser hijos queridos de Dios. Y nuestro Padre nos ama como amó a su Hijo Jesucristo. Y habiendo sido engendrados de Él, somos instados a andar dignamente, de acuerdo al llamamiento, no como los otros gentiles, y como los impíos, como los impíos. Y acá vamos a dejar, hermano, realmente está lindo el tema para seguir, porque el Espíritu Santo, hermano, nos habla, y vamos a rogar al Señor, que el Señor siga añadiendo y dando más revelación, porque tenemos que ser preparados para componer la compañía esposa, y así tenemos que ser, hermano, así, sino como les cuento siempre, aquel hermano decía, somos meros pretendientes de ser la esposa. Hasta aquí la palabra del Señor. El Señor les bendiga en todas las cosas, hermano. Vamos a escuchar una alabanza y les invitamos, hermano, mañana a las 15 horas y también a las 21 en que los hermanos van a estar dando la palabra. Y no se olviden de orar por nosotros, hermano. No se olviden, por favor, hermano, de orar por nosotros para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, hermano. Ese es lo único, hermano, que nosotros sentimos, un grupo que nos hemos juntado, sin juntarnos, desde lejos, pero con el mismo sentir. Que el Señor les bendiga, hermano. La noche está avanzada, se acerca el día ya. Mi Cristo viene pronto, su esposa levantar. Tan solo está esperando que el Padre diga ya, es hora de ir por ella, que
enseñar.